antepasadonan. Pasombra Elohim no aduna nos un espiritu de temor, pero de poder e de amor e de aumento sano. Revelación proféticamente ta contrarrelata e ventunan culo sosode, tene tempunan de fin, e ventunan aquí ta incluye tempunan de persecución, e hasta muerto pa esnan kendi ta escoge pa adora Elohim. Naluga de imagen de bestia, pero esa kinota e unico luga den e Babel, undanos por investiga e eventunan aki. Den e experiencia de tres Hebreonan, joven amigunan de Daniel, den e morto de Santiago, den e liberación de Pedro, of den e persecución ko Yeshua mes e sofri pamotibo de es sabat, nos tamera predecesor nan de e momentunan crucial e ainda pa bini. Presicorsunan den e testament bio, on imagen de espertamento, adora of muri, adoración den e tempo de fin. Precursonan de en testament nobu, Santiago e Pedro e sabat y e tempo de fin. Precursonan predecesornan den testament bio. On imagen de espertamento, way siendo kubo amira hiro mezcla ko clay, nan lo mezcla nen mezco esimia de hende, pero nan lo no pega on na otro, mezcos hero no ta mezcla ko clay. E interpretación de imagen Sonia dor di rey Nabucodonosor registra den Daniel 2 tapone e fondesi pa e interpretación biblico de imperio nan di mundo. Por ejemplo, Babilonia tawordo anuncia como un imperio rico pero temporario. También tawordo profetiza manera que a nacionan di fin lota mezcla dor di alianzanan humano pero no uni. Reina Victoria de Inglaterra, Reina 1837-1901, tawordo cosendera ewela de Europa, dor di Acasa son 9, Yunan 26 de su 42 nietonan con otro miembro de Casa Real Europeo of Nobleza, Nobilidad. Na 1962, Sofía Eyo, mujer de Rey Pablo de Grecia, a casa con Juan Carlos I, el rey de España, eta también es sombrina de Duque de Edinburgh, etin la zonan familiar con el rey, reina de Inglaterra, Reina Margaret de Dinamarca, el rey Harald de Noruega. Adora of Mori. Pero sino laga esaki ta konosi nabu, o reconos lono servibo de Dios nan, ni adora e imagen de oro kubo o alanta. Den rebelión contra e historia ko awardo revela na dice den sunyonan Nabucodonosor elanta un estatua de oro pa indica ko so reino elono tin nengon fin. No contento ko ese, el apone tor gente acepta su liderazgo eterno donde pone nan adora e estatua e urdu aquí la tabata acompaña dordi on sentencia de muerto pa cualquier gente que aninga de hasi asina. Pero tres joven fiel no tabata prepara pa adora on imagen quebrando asina Elohim solei nan lo por apretende dino hasi pero ese lo por tabata equivalente na nenga abiertamente nan creencianan nan acepta e consecuencianan escoge pamuri. Sin embargo, Elohim no ha permiti so sujetonan fiel pamuri del candela emis akana kunan dordi prueba el alibranan adora of muri pero sino laga isaki ta konosi nabo orey kunos lono serbi bujos nan ni adora a imagen de oro kubo o alonta. De acuerdo con el relato binan soportación e tres Hebreonan aquino e vacila duda denan convicción pa permanece fiel na Elohim. E dos gruponan di adoradonan e son di Babilonia e son di tres Hebreonan awardo claramente dilinea e diferencia asina precis manera los sosode den e tempo di grupo de Babilonia nabos alto broto poderoso numeroso orienta den presente e adora obedece pa motivo de miedo. Grupo de fielnan silencio humilde solamente tres hombres
orientaden e futuro. Elohim ta kapas pa libranos, nanta obedece anke ko Elohim no ta libranan. Adorasyon den e tempo di fin. Ye e tabatin poder paduna vida na e imagen di e bestia. Pa e imagen di e bestia lo por tanto papia como cosa ku mes tanto ku lo no adora e imagen di e bestia lo mister wordo mata. Daniel 3, Nabucodonosor ta traha un statua. Ta forza torhende pa adora esaki. Kenseya kuno ta adora esaki mister muri. 3 obenan tanenga. Nanta testifica delante de rey y suhetonan. Nanta wordo tiraden e forno. Isua tabini pares katahanan. Revelación 13 y 14. Edi dos bestiata traha on ostatua. Ta forza tor hende pe adora esaki. Kenseya kuno ta adora esaki mister mori. El pueblo remanente tanenga. Testifica delante de enter e mundo. Nanta wordo persigue. Yeshua tabini parekas reskatanan. E momentunan final de mundo akitan trairon di adoración, adorando creador of criatura, siendo leal na Elohim, of na kiko otro of cualquier gente ta obliga nos pa obedes ele. Dental tempo nan difícil, fiel dat na Elohim lo wordo, recompensa, siya fiel tinamorto, Elomi donabo on corona de vida, eson ko vence lo no sofre daño dor edidos morto. Señor lo olvida sa pueblo den emur, hora de prueba aquí, el olvida e tres personajinan, dene forno de candela of Daniel, dene cueva de león. Aunque enemigunan no por pusyanan den prison, tog morayanan di cueva no por kibra e komunikasyon entre nan almanan y misaya. Uno kende tamira dan debilidad total, kende takunuse kotor prueba, ta arriba di tor puternan terrenal, y angel nan lo bini cerca nan di silulanan solitario, tericiendo luz y paz for di cielo, e presun lota menera un palacio, pasombra esnan, rico den fe tabiba enan, e amor morayanan nubia, lo wordo ilumina colos celestial, manera oraku Pablo y Silas a así oración, y a canta labansanan, nami anoche den y cueva Filipensi. Sornan, en el testament novo. Santiago e Pedro, awor mas o menos na e tempo de Herodes e rey Arex humana pa ini irita, maltrata algun hindi di iglesia. Persecución de fen y tempo, nada nuevo pa iglesia, ya for di Isaki so nacimiento, dos nación na persigue a Isaki, e Judunan y Romanonan. Rey Herodes tabata kier a complace, e Judunan y alaga mata, e apostel Santiago. Mirando ko soplan tabata funciona, el arresta Pedro pa realiza Isaki. Confronta ako ay crisis aquí, e iglesia arresta sin stop, e oración no awordo, contesta inmediatamente. Pedro awordo salva dijes, oranan promocose ejecución, echonan. Interesantemente, Pedro no tabata preocupa, e tabata drumi profundamente. Na fin de tempo, Elohim no permite algo mamori, manera Santiago y mayoría lo wordo proteja, manera Pedro, angel nan lo proteja e sostene nos. Yeshua tapide solamente oncos dinos, no ta importa si mi lagabo, mori of viva te ora mi bini, solamente sigi mi tena fin. E sabat y tempo de fin. Asina kunan lono por compra de mende solamente sinan tabatin e marca. Walta e number di e bestia of e number di su number. Pa distingue entre esnan kendi ta adura e imagen y esnan kon nota hasi esaki on marca ta wordo pone ribanan. E marca aki ta wordo identifica ko e number di e bestia. Es nandinos kendi tanenga di abor ete carga en nombre de Elohim como nos marca distintivo. Ese ta algun lotin e karakter de Yeshua. E otronan lo ten e karakter di Jabel e marca ribanan frenta.
of luninga Yeshua ko na aksyonan e markaribanan manan. Con isaki el lo wordo manifesta externamente e promi angel so invitación tapapiananos tong cante di adorando e creador. Isaki ta ianos directamente na e mandamento pa observa e sabat. Isaki no tanan nadanobu ondi e motibunan ko e ledernan hudyo tabata kier amata Yeshua tabata relasyona uso guardamento di e sabat. Lo por tin solamente dos clase cada facción ta wordo di stempel distintamente siya ko e sello di e Elohim si vivo of ku a marka di e bestia of so imagen kada iyo humber iyo mohe di Adam tasyo escoge siya Isaya of Barabas como so general why turkende tapone nan mes na ibanda di es nan disloyal tapara bodi satanas so bandera preto ita wordo akusa ko rechazando e usando misaya ko maliciosamente nanta wordo akusa ko crucificando el Señor di vida e gloria deliberadamente cada untin on pregunta importante pa contesta pa sumes bota na banda di Satanas on transgresor di Elohim solei of bota leal na e Elohim day. Ay.